Estamos en Iberá, son las primeras horas de la tarde y ahora sí hace calor, está pesado. Estuvo amenazando llover durante toda la mañana. Y bueno, nos estamos pasando un rato a la sombra en esta isleta de bosque que tiene el portal Iberá, muy cerca de la laguna, en los esteros de Iberá, Corrientes, Argentina. Es una localidad, un pequeño pueblo turístico que vive casi exclusivamente de dar servicio a los turistas. Está volviendo la actividad luego de un periodo de pandemia. Y bueno, estuve viendo que están trabajando para dar forma a una ruta escénica que son más de 1300 kilómetros que rodea a todo el Gran Iberá para integrar a distintos pueblos, distintas comunidades y darle este dinamismo que tiene Colonia Carlos Pellegrinis. Cobra el ingreso al parque provincial, simplemente por ingresar están cobrando unos $8 y luego el turista debe pagar para hacer excursiones por los senderos, caminatas y para hacer las excursiones náuticas que llevan a recorrer el clásica visita de embalsados, yacarés, aves acuáticas y bueno, los guías te cuentan un poco sobre un poco la historia de este lugar. Es un lugar muy interesante en cuanto a su biodiversidad y en cuanto a la conciencia que tienen en general los habitantes del pueblo con respecto a cuidar al ambiente, a cuidar a las especies y cómo recibir y tratar al turista, que lo que viene en principio, lo que ofrece y muchos de los que vienen a buscar es ecoturismo, venir a tener ese contacto directo con las especies, con la naturaleza. Este es un lugar encantador, es un lugar para venir y activar todos los sentidos, porque es un asalto a los sentidos, por los aromas ahora en primavera, por el canto de los pájaros, por el espectáculo de los atardeceres y los amaneceres en la laguna. Así que es un lugar muy interesante y espero que pronto pueda, digamos, a partir de cartelería, a partir de infraestructura, pueda integrar otros pueblos a este gran espectáculo de los esteros del Iberá y su biodiversidad. Así que te muestro un poquito más del lugar y seguimos charlando. Saliendo de la posada, a pocos metros la amplia Plaza San Martín, muy a tono con el ambiente, como el nombre de las calles que la rodean. Circulando por la calle Ñangapiri, puedo ver un grupo de caballos pastando en medio de la plaza. Me llama la atención una reunión de tordos. Están aprovechando un bosteo reciente de un caballo. Revolviendo el estiércol, encuentran mucha comida. Se acerca tímidamente un cardenal copete rojo y empieza a reñir con los tordos. Y avanza, ganando terreno sobre el montículo. Seguimos camino por las calles de este pueblo rural, que ofrece al turista una diversidad de actividades de ecoturismo para disfrutar del ambiente de los esteros y su fascinante fauna.
Energía sustentable en Iberá. Podemos cargar los celulares y también cargar agua caliente. Una muy buena idea. Dejamos atrás Colonia Carlos Pellegrini. Al cruzar el puente, nos encontraremos con el Parque Provincial Iberá. Aquí es donde comienza el espectáculo. Que lo disfruten.